Bien, pues en esta mañana vamos a preparar nuestros corazones, vamos a levantarlos hacia el Señor, cada uno desde el nivel en que lo tengamos. Ya deberíamos tenerlos levantados y preparados, pero vamos a levantar nuestros corazones hacia el Señor antes de tomar del pan y del vino, meditando en el versículo 11, en una parte del versículo 11 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, que os invito a que vayáis buscando. Capítulo 53 de Isaías, versículo 11. Mientras que lo encontramos, os recuerdo que en el versículo anterior, versículo 10, ahí hablamos del pacto eterno que hubo entre Dios el Padre, Dios el Hijo, un pacto en donde el Padre se comprometió a dar a los creyentes todo tipo de privilegios, todo tipo de bendiciones, toda clase de bendiciones, la gracia y la gloria, y Dios el Hijo se comprometió a pasar por toda clase de aflicciones. Esas fueron las partes del trato. Toda clase de bendiciones, toda clase de aflicciones. Y además en el trato no solamente entraba el Padre y el Hijo en relación con nosotros, sino también la recompensa que tendría el Hijo por su obra. Si tenéis ya el versículo 10 por delante, podemos ver que dice que con todo eso, refiriéndose al versículo 9, donde nos dice que el Señor no hubo engaño, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pues a pesar de eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esa era la parte. Es decir, si Dios quería tratar en misericordia con nosotros, previamente Dios tenía que tratar en justicia con el Señor Jesucristo. Así que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y en cuanto al Hijo, dice que cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, entonces la recompensa para él sería que vería linaje, viviría por los días y todo lo que se nos indica en el versículo 10. Eso ya lo hemos visto. Pero no terminan las promesas de ese pacto en el versículo 10, sino que los versículos 11 y 12 pues se abunda un poco más en esas promesas, tanto para el Señor Jesucristo como para los creyentes. Así que lo que tenemos en los versículos 11 y 12 es una prolongación donde el escritor, el profeta inspirado, utiliza otras palabras para darnos a entender otras partes de ese pacto eterno. Eso es lo que tenemos en el versículo 11, que vamos a comenzar a comentar, y en el versículo 12. Pero antes, pues vamos a leer esa última estrofa de ese cántico. Decíamos que era un cántico desde los últimos versículos del capítulo 52 hasta el final del capítulo 53. Es un cántico. Leemos la última estrofa, versículos 10, 11 y 12. Dice ahí la palabra del Señor. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Y ahora sigue. Verá, esa otra promesa, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y sigue, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Observamos que hay una cosa que se corresponde con el siervo y otra cosa que se corresponde con nosotros, ¿verdad? Todo forma parte del pacto. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vamos a pedir la bendición del Señor antes de comenzar con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, como hemos cantado, no podemos más que darte muchas gracias, porque tu Hijo, el justo por los injustos, quiso venir voluntariamente para ofrecer su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y te damos muchas gracias porque además de eso, tu Santo Espíritu ha abierto nuestros ojos y nos ha convencido de nuestro pecado, como también hemos cantado, de que vivíamos perdidos, y nos ha convencido del juicio que tú descargaste sobre tu Hijo. Tú fuiste el que lo quebrantaste, y nos ha convencido también, porque así lo dices tú en tu palabra, de su justicia que nos ha llegado a nosotros. Así que no podemos más que darte muchas gracias cuando venimos ante tu presencia. Y como de nuevo vamos a hablar de aquellas cosas que están por encima de lo que podemos
entender, aunque lo sabemos mentalmente, y muy por encima de lo que podemos sentir e interiorizar. Te pedimos, Padre, en tu voluntad, que tu Santo Espíritu obre en todos los presentes, de la única forma o del modo en que únicamente tú puedes hacerlo, porque ninguno puede hacerlo, nadie puede obrar en nuestros corazones. Pedimos que tú lo hagas para la bendición de todos los presentes y para la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que decimos que nos quedamos con el versículo 11. Lo vuelvo a repetir. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si nos damos cuenta, ese versículo tiene 3 partes, ¿verdad? Tiene 3 oraciones, 3 frases. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, es una idea. Otra segunda idea: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y otra idea: llevará las iniquidades de ellos. ¿Vale? Nos quedamos con la primera de esas frases. Y si nos fijamos en esa primera frase, vemos que hay una secuencia temporal de acontecimientos. Leo la primera parte de la frase, la primera frase de ese versículo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Digo que ahí hay una secuencia temporal de acontecimientos. Ahí hay 3 o 4 cosas que tenían que suceder, que sucedieron, pero que sucedieron ordenadamente en el tiempo. ¿Vale hasta ahí? ¿Cuál es la primera de esas cosas que tenía que suceder en el tiempo? Leemos. ¿Qué es lo primero que tendría que suceder en el tiempo en relación con esa oración? Y decimos, lo primero de todo es que Cristo tendría que sufrir, ¿verdad? Eso es lo primero. Es decir, que para que nosotros fuéramos salvos y redimidos, era imprescindible el sufrimiento de Cristo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa en el tiempo, ¿qué es? Y decimos, el fruto. Porque dice que por causa de esos sufrimientos habría un fruto. ¿Y quién es el fruto o qué es el fruto? Y decimos, el fruto somos los creyentes, ¿verdad? Así que la segunda cosa en el tiempo es que habría un fruto, que no hay salvación sin sufrimientos de Cristo y que los sufrimientos de Cristo tendrían un fruto. Es la segunda cosa. La tercera en el tiempo, ¿cuál es? No miradme a mí, mirad la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Verá el fruto de la aflicción de su alma. La tercera cosa es verá, ¿verdad? La tercera cosa en el tiempo es que Cristo sufre, Cristo tiene un fruto, Cristo verá. Es decir, una de las promesas del pacto es que Él vería el fruto. Obtendría los frutos deseados, no iba a sufrir en vano. Y la cuarta cosa en el tiempo, lo que tenemos al final de la oración, es que quedaría satisfecho. Es decir, que pasamos de un alma afligida a un alma satisfecha. O dicho de otra manera, que para Cristo la salvación de las personas era satisfacción suficiente, recompensa suficiente para todas o por todas las aflicciones de su alma. Merecía la pena para él. Aunque las aflicciones de su alma, como ahora veremos, no fueron pocas. Vemos las 4 cosas, ¿verdad? Sufrimiento, fruto, ver el fruto y quedar satisfecho. Las 4 cosas van encadenadas y no puede ser una sin la otra. Si hay sufrimiento, hay fruto, lo ve y quedará satisfecho. No hay fruto sin sufrimiento, no hay salvación de nadie que no esté basada en el sufrimiento de Cristo. Cristo no puede ver a nadie como su fruto si no se basa en su salvación. Cristo no puede estar satisfecho con alguien que no sea verdaderamente su fruto derivado de su sufrimiento. Todo está encadenado, ¿verdad? Bueno, pues hay 4 cosas temporales y podíamos hablar de las 4, pero he preferido quedarme únicamente en esta mañana hablando de la aflicción de su alma. Creo que con eso es suficiente, aunque todos sabemos cosas, pues no está de más recordarlas cuando vamos a tomar de la cena del Señor, del pan y del vino. Así que la aflicción de su alma. Según he dicho antes,
este asunto puede verse como parte del pacto entre el Padre y el Hijo. Hay un trato entre el Padre y el Hijo y los dos, ambas partes, están satisfechos con el trato. ¿Y el trato cuál es? Que el Padre dice, yo te tengo que quebrantar. Eso no es fácil, ¿verdad? Para el Padre en relación con su Hijo. Yo tengo que ser el juez justo para ti. En cuanto al Hijo, pues sí, Padre, porque así te agradó. En eso tengo complacencia. Así que la aflicción del alma de Cristo no fue por casualidad, ni fue porque los hombres eran muy malos y le hicieron determinadas cosas, sino que formaba parte del pacto eterno, del plan eterno de Dios. Más concretamente, por así decirlo, Cristo no fue como aquel constructor del que nos habla en el Evangelio que iba a comenzar, que quería hacer una torre y comenzó y después no pudo acabarlo. Nos acordamos de eso, ¿verdad? No seamos así, dice el Señor. Entonces, evidentemente, Él que dice no seamos así, nos dio ejemplo no siendo así. Es decir, Él no dijo voy a emprender esta tarea, que es una tarea grandiosa, y por la mitad del camino me voy a quedar cuando vea los problemas que tengo. No fue así. No fue como aquel hijo que le dijo al padre sí voy y después no fue. Pero tampoco fue como aquel que dijo no voy y después fue. Sino que dijo desde el principio voy, quiero y lo hizo. Por así decirlo, es como si el Señor dijera voy a hacer la obra en estos términos, según estas estipulaciones, y aunque mi alma tenga que ser afligida hasta la muerte, quedaré completamente satisfecho si con ello unos pecadores pueden ser llevados a Dios. Me entregaré siendo justo por los injustos, y cuando tenga el fruto contaré el derramamiento de mi sangre como bueno y mis amargas penas como bien recompensadas. Eso es el trato. Así que cuando un pecador se arrepiente, no solamente hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios, como dice el Señor, sino que hay gozo en el cielo, en el corazón de Cristo, porque está satisfecho por el pecador que se ha arrepentido. Por eso dice la carta a los Hebreos que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué gozo es el que tenía el Señor puesto delante de él? Y el gozo que tenía puesto delante de él no es que fuera a reinar, o que fuera a ser grande, o que fuera a ser exaltado. Eso es consecuencia de su humillación como recompensa, pero el gozo puesto delante de él era que tenía que llevar a muchos hijos a la gloria por su sufrimiento. Y por ese gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es la misma idea que estamos viendo aquí en Isaías. La aflicción de su alma y quedará satisfecho. Digo algo acerca de las dos palabras, aflicción y alma. La palabra que se traduce como aflicción en otras versiones aparece como fatiga, también trabajos, penas, sufrimientos o angustias. Y es porque no es una palabra que tenga una traducción simple, sino que abarca muchas cosas. Y quizás si tenemos en cuenta todas estas traducciones posibles que aparecen en las distintas versiones, en otras lenguas no sé qué palabra vendrá, pero si tenemos en cuenta todas estas posibles traducciones, pues nos podemos hacer una idea de qué se está hablando. Aflicciones, penas, trabajo, fatiga, sufrimiento. Además, la palabra indica en el grado más alto. No es un sufrimiento cualquiera, sino el grado más desgarrador, en el grado más agotador. Esa es la palabra aflicción. Y en cuanto a la palabra alma se utiliza aquí, como en otros lugares de la Biblia, para designar a la persona completa, no solamente para designar el alma. Creemos que estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y aquí cuando se habla de la aflicción de su alma, pues no hace referencia solamente a su alma, sino como ahora veremos, también sufrió mucho en las otras partes, podemos decir, en todo su ser, en su constitución entera, no solamente en el alma. Por ejemplo, sabéis que en el libro del profeta Ezequiel se repite la frase que dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Cuando dice Dios eso, ¿a qué hace referencia? ¿Al alma solamente de la persona o a la persona que pecare? La persona que pecare, esa morirá, ¿verdad? Pero se utiliza la palabra alma. Y en nuestras Biblias muchas veces aparece la palabra persona cuando tendría que haber puesto alma. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro Hechos de los Apóstoles,
cuando se narra el naufragio de Pablo, que dice, y éramos en total en el barco 200 no sé cuántas personas. La palabra que aparece allí es la palabra alma. Lo que pasa es que el traductor entiende que no son 250 almas desencarnadas las que estaban por ahí, sino eran 200 no sé cuántas personas. Así que aflicción en el grado sumo, todos los sufrimientos en el grado máximo y en todo su ser. Bueno, pues una vez que entendemos de lo que se dice, vamos a hacer un breve repaso de la historia que tenemos en los evangelios. Es decir, esto que tenemos en Isaías es una profecía, que decimos que es una profecía bastante clara y que se cumplió, pero en los evangelios tenemos el cumplimiento de esto pues mucho más detallado. Pues vamos a ver eso rápidamente. En primer lugar, los sufrimientos de Cristo fueron en su reputación y en su nombre. Y eso también provoca aflicción, como nos puede provocar a nosotros o más que a nosotros. Os recuerdo algunas cosas. Una vez, la primera vez que empezó a predicar lo hizo en Nazaret, en la sinagoga de la ciudad donde él vivía. Y ahí le dieron el rollo, empezó a leer una porción del libro del profeta Isaías. Él dijo que aquello se había cumplido ese día sobre él, que el Espíritu de Dios está sobre mí, que me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando él leyó aquello se quedaron extrañados, y entonces el Señor le dijo, muchas viudas había en la época de Elías, y a nadie mandó Dios, sino a Elías mandó allí a una viuda que estaba en Sarepta, que era gentil, ¿verdad? Y muchos leprosos había en la época de Eliseo, pero solamente Naamán, que era también otro gentil, fue curado, ¿no? Y entonces, ante aquello que hizo el Señor, pues aquellos que lo estaban escuchando quisieron tirarlo por un barranco que había en su ciudad. Es decir, se dolieron porque no hacía con ellos una buena obra y quisieron matarlo. Pero después que en el Evangelio de Juan dice el Señor que en una ocasión querían matarlo por las buenas obras que hacía. Así que no había forma de convencerlos, ni porque no hacía buena obra, ni cuando hacía la buena obra. Lo llamaron en más de una ocasión comilón y bebedor, ¿verdad? Amigo de publicanos y de pecadores. Lo acusaron de estar aliado con el diablo. ¿Os acordamos? Lo acusaron incluso llamándolo Belcebú. Y él dice, si al padre de familia lo llamaron Belcebú, lo acusaron de ser quebrantador del día de reposo. Su propia familia decía que estaba loco, ¿verdad? Fueron a buscarlo diciendo está fuera de sí. Los que decían que tenían demonio también decían que estaba loco, que estaba fuera de sí. Sus hermanos no creían en él. En una ocasión le dijeron que eran hijos de fornicación. Nosotros no somos hijos de fornicación. No voy a decir la palabra que empleamos en nuestro lenguaje vulgar, pero todas las podemos tener en mente. Tú eres un hijo de... Y finalmente lo acusaron de los dos más grandes delitos que podían acusarlo. Contra Dios de blasfemia y contra el César de sedición. Aflicción de su alma. Aflicción en Cristo por esta causa. En segundo lugar, también formó parte de sus sufrimientos en que se burlaron de él en sus tres oficios. Sabemos que Cristo es sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Pues en los tres oficios se burlaron de él y eso también evidentemente produce aflicción en su alma. En el oficio real dice la Biblia que Cristo es rey de reyes y señor de señores. ¿Pero qué hicieron con él? Pues le pusieron un manto, se lo echaron por encima, le dieron una caña, el cetro en su mano, le dieron una corona de espinas y se postraron delante de él riéndose de él. En su oficio real se burlaron de él. En su oficio profético, Cristo, que es el que escudriña los corazones y ante el cual todas las cosas están desnudas y abiertas, pues le cubrieron el rostro y dice la Biblia, empezaron a darle puñetazos y a decirle, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y en cuanto a su oficio sacerdotal, el que es sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote desde siempre, desde la eternidad, pues cuando estaba en la cruz ejerciendo su oficio sacerdotal, los que pasaban meneaban la cabeza diciéndole,
sálvate a ti mismo. A otros se salvó, a sí mismo no se puede salvar. Así que en primer lugar, su nombre y su reputación. En segundo lugar, sus oficios. Todo aquello, aflicción de su alma. En tercer lugar, hemos de entender también sufrimientos en su propio cuerpo. En un par de ocasiones se nos dice que lloró, ¿verdad? Lloró ante la tumba de Lázaro y lloró cuando se acercaba a Jerusalén diciendo: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Si no tuvieras los ojos ahora cerrados y pudieras ver lo que es para tu paz, ¿verdad? Así que en su cuerpo sufrió. Y podemos decir, así como todos nuestros sentidos están corrompidos y envueltos por el pecado, todos nuestros sentidos, los suyos tenían que verse también envueltos en dolores y en sufrimientos. Se cansó, fue herido, tuvo azotes, sufrió con la huida de los suyos, con la negación de Pedro, con la traición de Judas. Sus oídos tuvieron que sufrir, el cuerpo entero, pero a través de sus oídos, cuando escuchó a la multitud que unos días antes le decía: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, escuchó a esa misma multitud diciendo: crucifícale, crucifícale. Su gusto tuvo que ser probado también con la hiel y el vinagre, y su vista y su olfato con lo que vio y con lo que tuvo que oler cuando estaba en el Gólgota, que era el monte de la calavera, el sitio donde estaban los huesos de los malhechores muertos. En cuarto lugar, como sabemos, el clima de su sufrimiento fue en su muerte, donde además de los dolores físicos y corporales, tuvo que ser separado su espíritu de su cuerpo. Y eso también es asombroso, porque Cristo dijo que era la vida misma, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ese que era la vida tuvo que morir y tuvo después que ser liberado de la muerte. Nosotros, puede suceder que cuando estemos en grandes aflicciones, deseemos la muerte, ¿verdad? En la Biblia aparecen casos. Aparece el caso de Elías, que deseó morir. Aparece el caso de Job, que deseó morir. Aparece el caso incluso del mismo Moisés. Y cuando uno está en situaciones extremas, uno dice: ya no merece la pena seguir sufriendo, que Dios me quite la vida, ¿verdad? Pero no era el caso del Señor Jesucristo. No era el caso de decir: bueno, pues como voy a sufrir tanto, estoy sufriendo tanto, que pierda la vida. No es eso, sino que Él, que era la vida, tuvo que someterse a la propia muerte. En quinto lugar, y seguimos pensando en su muerte no solamente fue dolorosa, tremendamente dolorosa porque fue una muerte de cruz, sino fue una muerte vergonzosa. Nos acordamos, ¿no? Cómo se crucificaban a las personas. ¿Cómo? ¿Qué ropa tenían los crucificados? Ninguna. No tenía el Señor el taparrabos que aparece en las esculturas o en los dibujos. No tenía nada. Es una muerte vergonzosa, pero también es una muerte maldita, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, y como dice Pablo en la carta a los Gálatas, fue hecho por nosotros maldición, llevó nuestro pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Así que ciertamente, como dice Isaías, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y en todo lo que es, digamos, más externo, ciertamente fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero aun siendo todo esto que he dicho cierto y no poco importante, todavía esto no responde plenamente a lo que dice el profeta, la aflicción de su alma. Todavía queda algo más. Entonces, ¿a qué hace referencia con esto de la aflicción de su alma? Seguimos adelante y digo, en sexto lugar, entonces, a la angustia interna, no sé qué palabras expresar, al desasosiego interno, al sufrimiento interno que Cristo fue teniendo a medida que se iba acercando la hora de su muerte. Dice la Biblia que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el mismo Isaías dice que afirmó su rostro como un pedernal. Es decir, él dijo: esta es mi parte del pacto, voy a hacerla. Pero a medida que se iba acercando el momento, la angustia de su alma era cada vez mayor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, antes de la última cena,
dijo a sus discípulos: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Antes de la última cena, el Señor está diciendo: ahora está turbada mi alma. Aquí todavía no estaba la cruz. Aquí no estaban los sufrimientos corporales, pero la visión de lo que le iba a venir le llevó a tal grado de consternación interna que su naturaleza humana temía enfrentar eso que tenía que enfrentar. Ahora está turbada mi alma. El paso siguiente, después de lavar los pies de sus discípulos, en Juan capítulo 13, se nos indica que Jesús se conmovió en espíritu. Vuelvo otra vez a la misma idea. Y más adelante, tomando los pasajes de Mateo, de Marco y de Lucas, lo que sucedió después de la última cena, os leo cosas que creo que para todos es conocida. Por ejemplo, en Mateo dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, sus más íntimos entre los apóstoles, eran los tres que siempre iban con él, ¿verdad? Los tres que estuvieron en el monte de la transfiguración, los tres que entraron cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, los únicos tres que dejó entrar, eran el círculo más íntimo. Bueno, pues tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice Mateo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué le producía esa tristeza? Pues si seguimos leyendo en los evangelios, él mismo lo dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Eso era lo que le producía esa tristeza, lo que le venía encima, que él conocía o no conocía. Conocía, porque fue voluntariamente a ello, ¿verdad? Conocía y no renegaba de ello, pero temía fallar en la prueba cuando eso sucediera. Y Lucas nos dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No sé si alguna vez habéis pensado, ¿por qué sale la sangre hacia afuera así? Y la respuesta es porque hay una gran presión dentro. Simplemente. ¿Por qué no sale la sangre ahora hacia afuera? Porque la presión que tenemos fuera es mayor que la presión que tenemos dentro, si no saldría también, ¿no? Es lo que sucede con cualquier líquido en cualquier recipiente. Depende de la presión que tenga, pues lo hace que salga o que no salga, ¿no? Si tienes una membrana y tienes aquí un líquido en una parte y estás haciendo presión, obligas a que el líquido salga por la membrana. Y si la presión en el otro lado es mayor, pues el líquido no sale. Entonces, eso nos denota la presión interna que había en Cristo. Y finalmente, en séptimo lugar, pues en la aflicción de su alma están las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba diciendo el Señor al Padre: ¿por qué me has dejado en manos de los hombres para que me hagan esto? No estaban diciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Podía hacer referencia a eso, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has dejado para que esta gente me haga sufrir tanto? Pero no estaba diciendo eso. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, segunda carta a los Corintios, cuando habla de su experiencia de vida, dice, entre otras cosas, que él y los suyos estaban perseguidos, pero no desamparados. ¿Acordamos de eso? Él dice varias cosas: derribados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no desamparados. Es decir, perseguidos por los hombres, dejados en manos de los hombres, pero no desamparados de Dios. Cristo fue perseguido, Cristo fue desamparado. Esto hemos de entenderlo bien, debemos de entenderlo bien. No es que hubiera una separación de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Sabemos que Cristo es una persona con dos naturalezas, ¿verdad? El desamparo del Padre no implica que hubiera una separación de las dos naturalezas, porque si en algún momento Cristo hubiera sido solo hombre, no hubiera sido suficiente para ser sacerdote ni para ser sacrificio. Un hombre que muriera por los pecados de los demás no sería sacrificio suficiente, así que no es una separación de su doble naturaleza. Tampoco significa que el amor de Dios hacia él desapareciera,
Porque Cristo dijo en una ocasión, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Por tanto, cuando estaba poniendo la vida, no podemos entender que entonces el Padre ya no lo amaba. Así que no hay separación en la doble naturaleza, ni hay pérdida del amor de Dios, ni tampoco hay pérdida de la gracia de Dios que lo sostenía, porque Isaías mismo dice que Dios dijo, yo sostendré a mi siervo. Y sus palabras fueron, antes de la cruz, he aquí la hora viene, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y además tampoco podemos entender que Cristo estuviera tan enajenado con la angustia y los dolores que no supiera lo que estaba diciendo. Así que, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál fue su desamparo? Y decimos, el desamparo fue la pérdida del sentido y del consuelo de su comunión constante con Dios. Ese fue el desamparo. Es decir, darse cuenta en un momento pues que no tenía esa presencia de Dios con él. Y esto podemos entenderlo un poquito nosotros si nos ha sucedido alguna vez. Si a consecuencia de nuestro pecado hemos sentido, hasta donde nosotros podemos sentir y ser correctos, que Dios está, digamos, del lado de nosotros, que Dios no está con nosotros, que Dios ha ocultado de nosotros su rostro. Esto, repito, no lo podemos entender muy bien, porque aquel que había gozado de la intimidad con el Padre de una manera infinita, que perdiera esa intimidad, pues eso tenía que suponer la mayor aflicción. Pasa igual que con cualquier relación de amor humana. Cuanto mayor amor hay, cuanto mayor relación, mayor dolor con la pérdida, ¿no? María Magdalena, nos acordamos, aparece en los evangelios, Evangelio de Juan, cuando se acercó al sepulcro y un ángel empezó a hablar con ella no sabía que era el ángel, y le dijo, creyendo que era el hortelano, Señor, ¿dónde se han llevado al cuerpo de Cristo y no sé dónde lo han puesto, ¿verdad? Y ella estaba llorando. ¿Por qué? Decimos, porque amó mucho, ¿verdad? Amaba mucho y ante la pérdida que ella creía que era una pérdida, estaba muy afligida. Pues pongamos eso al grado sumo en relación de Jesucristo, del Padre, con Él. Si eso vale para cualquier relación de amor, qué tristeza no experimentaría Cristo en su desamparo. En nosotros, el desamparo de Dios conlleva el sentimiento o la pena en la conciencia, quizás por nuestros pecados. Pues eso mismo, hasta un grado máximo, es lo que tuvo que soportar el Señor Jesucristo. Sus gotas de sangre y su desamparo fueron parte del fuego que nosotros teníamos que estar ardiendo. No era el temor a la muerte corporal lo que tenía el Señor Jesucristo. No tenía un espíritu infantil para temer la muerte corporal, ¿verdad? Ni era inmaduro, ni mucho menos tenía menos espíritu o menos ánimo que los mártires que han muerto en muchas ocasiones dando gloria a Dios y dando gracias a Dios. Lo que temía, lo que estaba sucediendo es que fue hecho por nosotros maldición. Nosotros tenemos ligeros pensamientos acerca del pecado, ligeros, y más ligeros todavía acerca de la ira de Dios. Cuando el Señor nos muestra, cuando el Espíritu Santo nos muestra algo de nuestro pecado, nos convertimos porque nos convence de pecado. Pero cuando en nuestro caminar como cristiano el Espíritu Santo nos muestra algo de nuestro pecado, vemos algo de lo que es el pecado para Dios. Y el Señor Jesucristo conocía eso perfectamente cuando cargaba con todo el pecado. Y lo mismo nos sucede con la ira de Dios. Nosotros no somos afectados, o somos afectados muy poco por lo que a Él le pasó, en beneficio nuestro. Os lo digo de otra manera. Ahora vemos esas cosas como por espejo oscuramente. Vemos la aflicción de Cristo como por espejo oscuramente. Pero no sé si lo habéis pensado alguna vez, si vamos a tener ganas, como vamos a comprender todas las cosas, de ver eso cara a cara.
no oscuramente, sino cara a cara. Si lo pensáis, no sé si eso lo querremos o si eso será compatible con el gozo que tendremos en el cielo. No lo sé. A mí personalmente, por una parte, me gustaría comprenderlo, pero por otra parte no sé si querría comprenderlo, ni si Dios me daría capacidad para comprenderlo. Creo que podemos entender algo de esto cuando leemos en la carta a los Hebreos que se nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, con gran clamor y lágrimas. Y eso, si lo vamos comprendiendo un poco, nos tendrá que llevar a una mayor gratitud al Señor y a un amor más profundo al Señor. ¿Por qué me ha desamparado? Pero todavía hay algo más, ¿verdad? Porque no solamente el desamparo este que digo de la pérdida del consuelo y la comunión con Dios del que siempre había estado en el seno del Padre y tenía comunión con Él, sino además es que el Padre descargaba toda su ira sobre Él. Las dos cosas. Moisés en el Salmo 90 nos acordamos que dice acerca de la ira de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira, dice Moisés, y tu indignación según que debes ser temido? No solamente dice Moisés quién conoce tu ira, sino quién conoce el poder de tu ira y quién conoce tu indignación según debes ser temido si se conociera. Pues bien, ¿el Señor Jesucristo conocía esas cosas o no? Las conocía. Previamente las conocía y las conoció también experimentalmente. Conoció el poder de la ira de Dios y la indignación de Dios. Así que esto es de forma rápida la aflicción de su alma, en su reputación, en su nombre, en sus oficios, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en las horas previas, en la cruz, con el desamparo del consuelo y con la ira de Dios. Esto es lo que nos dice Isaías que sucedería. Y digo que no quiero extenderme en otra cosa, sino que ahora termino con unas aplicaciones finales. A la vista de todo esto, ¿qué para nosotros? ¿Qué debemos de aprender? Podríamos decir mucho, pero voy a decir 4 cosas. En primer lugar, debemos de aprender cada vez más acerca del carácter terrible del pecado. Acerca del carácter terrible del pecado. Porque no fue cosa fácil que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. A Cristo le costó una vida entera de sufrimientos y una muerte, como hemos dicho, vergonzosa, maldita, con desamparo y con la ira de Dios. Por eso, cuando alguien peca alegremente o cuando alguien tiene poco en cuenta su propio pecado y por tanto parece que no necesita al Señor Jesucristo, pues conoce muy poco o desprecia la aflicción del alma de Cristo para la salvación. Dice en la carta a los Hebreos, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo, si la ley de Moisés dice que el que peca muere irremisiblemente, cuánto mayor castigo el que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene en poco su sangre y el que afrenta al Espíritu de gracia? Y después sigue diciendo, pues ya conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No se está hablando aquí únicamente en este pasaje de los incrédulos, es decir, cualquier persona que tiene en poco la salvación que se da en Cristo, cualquier persona que tiene en poco la aflicción de Cristo, está pisoteando la sangre de Cristo. Pero se habla también de los creyentes, porque en medio de todo el pasaje dice,
otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Puede suceder con nosotros los creyentes lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, que como estamos en la gracia, pues entonces no importa tanto el pecado. El pecado es terrible y no es una cosa ligera. Palabras del Señor Jesucristo en el libro de Lamentaciones son: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Dios me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Entonces, si esa aflicción es poco para una persona, esa misma persona debe pensar qué sucederá con ella cuando esté delante del Señor. Así que primera cosa, el pecado siempre sigue siendo y seguirá siendo terrible. En segunda cosa, igual de terrible o más terrible o en un grado enorme de ser terrible es la ira de Dios. La ira de Dios, porque la ira de Dios, la visión de la ira de Dios y estar bajo esa ira es lo que llevó al Señor Jesucristo a lo que hemos estado hablando. Muchos no piensan en lo terrible que es eso, ni se prepara para estar en la presencia de Dios. Además, Él no tenía pecado, ¿verdad? Nosotros cuando estemos, o tenemos los pecados perdonados, o vamos con nuestros pecados. Y además el Señor sabía que aquellos sufrimientos traerían como consecuencia, ¿qué? Dice Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquellos sufrimientos traerían como consecuencia la bendición de algunas personas, la salvación de algunas personas y en definitiva la gloria de Dios. Pero ¿qué será estar bajo la ira de Dios cuando uno diga, esto no va a acabar nunca? El Señor estuvo 3 horas de tinieblas, ¿verdad? Y además no va a tener como consecuencia la bendición para nadie ni para la gloria de Dios. En tercer lugar, las aflicciones del alma de Cristo deben servir para que nos demos cuenta de cuán grande es nuestra obligación, nuestras obligaciones como cristianos, para hacer nuestros deberes cristianos. Porque si no, estamos diciendo que tenemos en poco esas aflicciones. Nuestros deberes como cristianos. El Señor dijo: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Recordamos de esa expresión, ¿verdad? ¿Y qué estaba escrito? Lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo dice, no quieres sacrificio, vengo a hacer tu voluntad, tu ley está en mi corazón. Y él sabía que la ley era santa para cumplirla, y sabía que la ley era justa para recibir el castigo de la ley. Pues esa ley estaba en su corazón. El pacto eterno tenía estas demandas. El Padre le decía al Hijo, tú debes tomar cuerpo, tú debes sufrir en ese cuerpo, tú debes ser semejante a los hombres, tú debes presentarte delante de mí en el lugar de ellos. Tú tienes que soportar ser tentado, perseguido, menospreciado, y al final tienes que ser responsable de mi justicia, soportar mi ira, y todos como si fuera el más grande pecador. Y Cristo dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Estoy satisfecho con esto? Pues digo, esto tiene que servir para que nosotros nos demos cuenta de nuestros deberes como cristianos, de las obligaciones que tenemos como cristianos. Y no me refiero tanto a las cosas externas que tenemos que hacer, sino a las cosas internas como cristianos. A mortificar nuestros pecados, a perdonar, a humillarnos, a orar, a leer y meditar en la palabra de Dios. Todo eso son obligaciones que no tendrían por qué ser obligaciones porque son para nuestro bien, pero son obligaciones como cristianos que no debemos de olvidar, que son grandes obligaciones que debemos esforzarnos porque las tenemos como cristianos. Y en cuarto lugar, pues a raíz de esto que estamos viendo, creo que tenemos suficientes motivos para que suframos voluntariamente por causa de Cristo. Si Él pasó todo esto por causa nuestra, digo, nosotros tenemos motivo suficiente para llevar nuestra cruz. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? Que cuando viene la cruz se quejan. Y con otros, ¿qué pasa? Que cuando viene la prueba, dice la parábola de la semilla que se sembró, pues abandonan o se secan, ¿verdad? Dispuestos a sufrir voluntariamente por el Señor.
no a padecer como malhechores o por entrometernos en lo ajeno, dice Pedro, o por cualquier otra cosa, pero si sufrimos por causa de Cristo, sois bienaventurados. Y esto el Señor no engaña a nadie, ¿verdad? Porque dice, el siervo no es, ¿qué? Mayor que su Señor. Y si a mí me han hecho esto, a vosotros también lo harán. Y si me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Así que tenemos que tener voluntad. No digo que nos guste, pero hemos de tener voluntad para sufrir por el Señor y por el reino del Señor, tanto como por nuestras propias cosas. A veces somos reacios a dejar compañías. ¿Qué tuvo que dejar el Señor para que nosotros pudiéramos ser salvos? Y decimos, la comunión con el Padre. Y a veces nosotros no queremos dejar ciertas amistades que nos llevan a pecar, o ciertas relaciones, o ciertos lugares, o ciertas cosas, porque son muy duros para nosotros. El sufrimiento por Cristo no es algo vergonzoso, sino es un gran honor. Y si la mano de Dios nos aflige alguna vez, lo que tenemos que hacer es guardar silencio y decir con el profeta, la ira de Dios soportaré porque pequé contra él. Son necesarias las cruces en nuestra vida porque somos probados con ellas y además somos fortalecidos o debemos ser fortalecidos con ellas. Si Cristo soportó la ira de Dios, ¿qué más da que nosotros soportemos la de los hombres? Se nos dice en la carta a los Hebreos de nuevo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo sudó grandes gotas de sangre, ¿verdad? Nuestras cruces no son tan grandes y no debemos pecar en ellas de impaciencia, con murmuración, de cualquier otra manera. Pues termino, hermanos. Igual que comencé, que nos hagamos todos, cuando leemos acerca de la aflicción del alma de Cristo, que nos hagamos estas preguntas. ¿Quién fue el que sufrió? ¿Quién fue? ¿Cuánto sufrió? ¿Por quiénes sufrió? ¿Y en qué forma voluntaria lo hizo? Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros, que nos mentalicemos de lo que somos y de lo que Dios espera de nosotros y que eso sea para la gloria suya. Que así sea, hermano.